emotivo mensaje, de muchas reflexiones. Mucho de lo que hemos platicado a lo largo de estos días es hacia dónde vamos los partidos políticos que integramos la Organización Demócrata Cristiana de América, la Internacional Demócrata de Centro, y definitivamente, presidente, tenemos que modernizarnos primero los partidos políticos, tenemos que actualizarnos, tenemos que trabajar para atraer con mucho más fuerza el voto de los jóvenes, el voto de las mujeres, poder presumir los gobiernos humanistas, que hay gobiernos humanistas y vaya que lo hay aquí en México y en América Latina. Y tenemos ejemplos claros, pero el problema es que a veces no sabemos cómo comunicar esos gobiernos humanistas que trabajan por la gente, por el bien común, por la solidaridad, por la subsidiariedad, y que verdaderamente hay lugares en donde sí hay libertad, en donde sí hay democracia, en donde hay instituciones fuertes, pero hoy, lamentablemente, tenemos casos emblemáticos en la región, como es el caso de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, de Bolivia, en los que tristemente tenemos gobiernos autoritarios, gobiernos que no permiten que su pueblo se exprese, y lo digo de esta forma porque no deja de sorprenderme, y yo espero que no dejemos de sorprendernos de lo que pasa en países cuando los jóvenes salen a manifestarse, que hoy en Cuba, por protestar por la libertad, por protestar por querer elecciones, haya niños, jóvenes, mujeres en la cárcel, con penas probablemente de hasta 30 años, inimaginable, pero es fácil cuando un gobierno empieza a ir hacia allá. Mi presidente ya puso aquí el ejemplo de México. En México eso está pasando, y por eso yo celebro también tu valentía, tu fuerza, para poder impulsar esta gran alianza, PAN, PRI, PRD, nada sencillo, pero haber detenido la reforma eléctrica en la Cámara de Diputados porque no tienen la mayoría absoluta, esa mayoría que necesitan para aprobar una reforma constitucional, es un gran logro, es brutal. No saben cómo se volcó la sociedad civil a levantar la voz. Jamás había tenido el canal del Congreso en una sesión más de 1 millón de personas viéndolo en vivo, jamás se habían compartido tanto y hecho virales, tantos videos, tantos pronunciamientos, pero sí, se los digo, y cada vez, ahora que estuvimos en Panamá con el IRI, en un encuentro con líderes de América Latina, estaban sorprendidos por lo que se había logrado en México, y generamos esperanza, y les dijimos, sí se puede. Hay que ponernos de acuerdo, las diferencias hay que dejarlas a un lado, encontrar las coincidencias porque hay un bien superior, y es no permitir más dictaduras en América Latina, no permitir que esos gobiernos populistas se incrusten, y después es muy difícil sacarlos porque te generan pobreza, porque te generan miseria. Y es lo que está pasando en estos países. Bien lo dijo mi presidente, la pobreza aquí se ha multiplicado. Cada vez hay más millones de pobres. Pareciera mentira, pero este gobierno que se dice de izquierda, que se dice apoyador de la gente más necesitada, es pura mentira, es puro cuento. Los recursos los ha destinado el presidente de México a proyectos inservibles, pero son sus caprichos, son caprichos que a él le satisfacen y que va y presume. Y cuando estuvo en Centroamérica fue y presumió también sus proyectos y programas que aquí no son exitosos. Y hoy tenemos también a un presidente de México que decide no acudir a la Cumbre de las Américas porque los dictadores no fueron invitados, porque los dictadores de Cuba, Nicaragua y Venezuela no fueron invitados. Imagínense ustedes,
poner por encima a los dictadores, por encima de tu país, más de 130 millones de mexicanos. Definitivamente mucho que reflexionar. La verdad es que mi presidente lo dijo prácticamente todo lo que podíamos aquí mencionar. Yo quiero agradecer mucho la presencia de cada una de las delegaciones de los diferentes países, de Alemania, por supuesto, a nuestro gran socio, la Konrad Adenauer, de Argentina, de Aruba, de Bolivia, de Bonaire, de Brasil, de Chile, de Colombia, de Cuba, de Curazao, de Costa Rica, de Ecuador, de El Salvador, de Guatemala, de Honduras, de Italia, de Nicaragua, de Panamá, de Paraguay, de Perú, de República Dominicana, de Uruguay y de Venezuela. Es para nosotros un honor, un placer que estén aquí. Es para mí también un honor que nos acompañen los presidentes de nuestros partidos hermanos, en Chile, Felipe Del Pin, Sebastián Melgarejo, en Paraguay, Randall Quiroz de Costa Rica y por supuesto Sandra Alarcón de Ecuador. Tenerlos aquí es un privilegio. ¿Por qué? Porque necesitamos tener mucho más intercambio de ideas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Hacia dónde vamos en los próximos años? Sí, es maravilloso que por fin pueda haber una mujer al frente de la ODCA, pero no es suficiente. Necesitamos trabajar muy coordinados, necesitamos abrir nuestras puertas, necesitamos más partidos políticos en ODCA que piensen como nosotros o que estén también dispuestos a detener a esos gobiernos autoritarios que empiezan a penetrar en sus países, y es el caso de Perú, de Argentina y de México. Hay dictaduras, y Chile por supuesto, hay dictaduras que ya están incrustadas, que no dejaremos de alzar la voz, no dejaremos de defender y de alzar la voz por los presos políticos, por los torturados, por los maltratados, y así lo hemos hecho en diferentes pronunciamientos. Y yo cerraría diciendo que somos humanistas, somos partidos políticos humanistas. Nosotros queremos atender no solamente los efectos, sino también las causas. Como decía el Papa Pablo VI, desarrollo es el nuevo nombre de la paz, porque la paz no se reduce a una ausencia de guerras, sino que se construye mediante la instauración de un orden justo. Nosotros somos partidos políticos de paz, queremos vivir en paz, no queremos estar aliados al narcotráfico, no podemos callar ante las narcodictaduras. Por eso para mí es de tanta relevancia este foro, este encuentro denominado por la senda de la libertad, Latinoamérica entre el autoritarismo y la democracia. Estoy segura de que aquí saldrán nuevas ideas para construir una América Latina en paz, una América Latina en libertad. No quiero dejar de señalar que nos acompañan de la Embajada Vladimir, de la Embajada de Ucrania, el Partido Acción Nacional y los partidos que integramos la ODCA, la Internacional Demócrata de Centro. No dejaremos de alzar la voz por lo que está ocurriendo en Ucrania. No dejaremos de alzar la voz por esta invasión de Rusia a Ucrania. Toda nuestra solidaridad. Y un abrazo desde aquí a la embajadora y a todos los ucranianos y ucranianas que viven aquí en México, a toda su comunidad. Muchísimas gracias por acompañarnos y ser parte de este encuentro. Muchas gracias.